Hola a todos y bienvenidos. Hoy les contaré una historia extraordinaria de un hombre desesperado que tomó una decisión que cambió su vida por completo. 1965, Jules Lagarde, guardián en el asilo de Cadillac, un pueblo ubicado cerca de Burdeos en Francia, está haciendo su ronda matutina como todos los días. Finalmente se para frente a la celda número 26 y levanta la ventanilla de acero para poder echar un vistazo adentro de la celda acolchada. En este lugar oscuro vive un hombre, Gilbert Tavernier. Como de costumbre, está meciéndose mecánicamente en un movimiento lento, susurrando fragmentos de frases incoherentes. 20 años. Han pasado 20 años desde que él fue encerrado en este establecimiento siniestro, que cuenta unos 100 pacientes, todos con problemas mentales. El guardián cerró la ventanilla de metal antes de alejarse, pero de repente escuchó algunos fuertes golpes provenientes de la celda de Gilbert. Se devolvió a ver, asegurado de encontrar al paciente en el medio de una crisis de demencia, uno de estos momentos de locura muy frecuentes. El empleado del asilo abrió nuevamente la ventanilla y lo que descubrió en este momento lo marcó de por vida. En unos pocos segundos, Gilbert Tavernier se metamorfoseó por completo y ahora habla. Habla de una voz clara y asegurada, diciendo al guardián: acércate, tengo que hablar contigo. Tengo un secreto que contarte. El pobre empleado no entiende nada. ¿Cómo es posible que una persona cambie tanto en un abrir y cerrar de ojos? Finalmente abrió un poco la puerta y le preguntó al paciente: «Pero Tavernier, ¿qué te pasa? Nunca te vi así». «Acércate», dijo el otro, «tengo que hablar contigo». El guardián verificó con precauciones que la camisa de fuerza de Gilbert esté correctamente cerrada antes de acercarse más. Ahora dime, ¿de qué se trata todo eso? 20 años. 20 años es demasiado. Ya no aguanto más, dile al director que quiero hablar con él. Así empezó la historia de Gilbert Tavernier, caso único en toda la historia judicial francesa. Volvemos 20 años atrás en la noche del 22 de diciembre de 1945. Gilbert Tavernier, 21 años, apodado Dedos de Hada, estaba cometiendo un robo en una lujosa villa. Alrededor de medianoche, un agente de policía que hacía una ronda en el sector con su bicicleta vio unas luces sospechosas en el primer nivel de la casa. El policía decidió acercarse y rápidamente se percató que la puerta de entrada había sido forzada. Frente a este hecho, decidió desenfundar su pistola antes de entrar discretamente. Lo que pasó después en la completa obscuridad fue totalmente confuso y contradictorio. Los dos hombres lucharon, se golpearon, tumbaron muebles y de repente se escuchó un disparo. El agente Chaumet, padre de 3 niños, cae al suelo, muerto. Después de una búsqueda masiva, finalmente atrapan al ladrón. Frente a las preguntas de la policía y luego del juez, Gilbert no quiere hablar ni una sola palabra. Un silencio obstinado, testarudo. Luego sorprendió todo el mundo, empezando a cantar, bailar, ejecutar movimientos extraños, imitando sonidos de animales, tirando un zapato a la cara del juez. Un comportamiento de loco que empujó al juez a encerrarlo en el establecimiento de salud mental de Cadillac, donde pasó 20 años de su vida. Quiero hablar con el director, avísale. Jules Lagarde, el guardián, mira fieramente al paciente con sospechas. Este cambio repentino es incomprensible. Decide hacerle una serie de preguntas para verificar su estado mental. Después de 4 o 5 respuestas correctas, el guardián empieza a sonreír. «Pero todo está bien, Gilbert. Ya, ¿no estás loco? Déjame hablar con el director, enseguida vuelvo». 30 minutos después, el guardián acompaña a Gilbert
hasta la oficina del jefe del establecimiento. Si creo lo que me dijo el guardián, usted recobró su salud mental de repente como un milagro. Yo no entiendo, necesito explicaciones. Todo es simple, señor director. Soy un estafador. Estoy simulando la locura desde siempre. El director quedó asombrado. Difícil de creer todo eso, y pidió a Gilbert de continuar su historia. En la noche del 22 de diciembre de 1945, mientras estaba robando objetos de valor adentro de la villa, vi en la obscuridad a un policía que apuntaba una pistola en mi dirección. En este momento entré en pánico. Mi instinto de sobrevivencia me impidió reaccionar de forma inteligente. Pensaba que iba a dispararme, a matarme sin preaviso. Así que cuando se tropezó con una alfombra, aproveché para saltarle encima. Peleamos y su arma se disparó. No tenía ninguna intención de matarlo. El director, afectado por esta historia, vio en su mirada una perfecta sinceridad, así que le hizo una pregunta. De acuerdo, pero ¿por qué usted tomó la decisión de fingir la locura por 20 años? Porque era la única opción que me quedaba, señor director. Sabía que de lo contrario iban a condenarme a muerte. Poco tiempo después, Gilbert se encontró frente a un juez para un nuevo juicio. Pero sin ninguna evidencia en contra del ladrón, todo se centró en una pelea de argumentos entre abogados, donde los jurados terminaron por declarar que existía una duda razonable de la inocencia de Gilbert. Pero como la víctima era un policía, el juez decidió condenar a Gilbert Tavernier a 25 años de cárcel por homicidio involuntario. Hecho sin precedente en la historia judicial, tomaron en cuenta los 20 años que él había pasado en el asilo psiquiátrico y le dedujeron del total de su condena. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Salut!